Acá tenemos cómo preparo mi centro si no dispongo de hemodinamia. Para comenzar, vamos a... Perdón, a ver... Ahí está. Para comenzar, vamos a tratar... Ahí está, de que funciona el control. Para comenzar, vamos a repetir algunos conceptos, repetir o reforzar algunos conceptos que ya se dijeron previamente y algo que todos sabemos y sobre todo cuando los cardiólogos, cuando nos iniciamos en cardiología ya desde chicos, por decirlo de alguna forma, pero que no siempre lo tenemos presente, es que el tiempo es músculo. A mayor tiempo de isquemia, menor viabilidad del miocardio que puedo llegar a salvar. Y esto ya se vio desde hace muchos años, desde que las primeras horas son los momentos cruciales donde mayor salvataje de miocardio podemos tener y sobre todo en las primeras 3 horas, como podemos ver en este gráfico, es cuando incluso no solo voy a estar salvando miocardio, sino que voy a tener un gran impacto en la reducción de la mortalidad de los pacientes, ¿sí? Si bien ese beneficio se puede prolongar hasta las 24 horas, pero ya es mucho menor en cuanto a eventos un poco más duros, por llamarlo de alguna forma, con respecto a la mortalidad de los pacientes. Y esto es independiente al tipo de reperfusión que utilice, sobre todo nuevamente en las primeras horas, aquí podemos decir las primeras 6 horas, como ustedes pueden ver, es tanto para los pacientes que van a ser reperfundidos mediante fibrinolíticos o que van a ser reperfundidos mediante angioplastia. Por lo tanto, es sumamente importante el tratamiento precoz en estos pacientes. Y hay distintos escenarios, y sobre todo en nuestro país, que no disponemos de redes, o solamente hay en ciertos lugares puntuales donde tenemos redes para el tratamiento del infarto. Hay distintos lugares donde nuestro paciente nos puede consultar a un centro que no disponga de hemodinamia. El primero de ellos puede ser en un consultorio privado, el otro puede ser un centro de atención primaria o en un hospital que no disponga de hemodinamia. Y es fundamental para esto intentar conocer o saber cómo organizar mi centro. Y esto en una forma esquemática lo podemos dividir en varios grupos, y uno podría ser armar un equipo, tener un mapeo, ver qué estrategia de reperfusión puedo optar o puedo elegir, organizar el centro propiamente dicho y luego implementar todo esto. Y esto debe tener una evaluación o un monitoreo continuo. Con respecto a cómo armar un equipo, conformar un equipo de trabajo como es lógico, y esto debería estar coordinado por una persona, involucrar a muchos actores, no solo médicos, dentro de ellos inclusive el personal de admisión en las salas de emergencias, los médicos de la guardia, los médicos de los servicios de emergencias, de las unidades de cuidados críticos, y a veces en muchos de estos centros no se cuentan con cardiólogos, pero igualmente estos médicos, por supuesto, deben estar involucrados en este proceso. Y deben cumplir distintos roles. Un rol es en la organización interna del centro, determinar, como vamos a ver más adelante, cuál es la mejor estrategia de reperfusión, evaluar los recursos del centro, tener una base de datos, realizar reuniones periódicas para evaluar los resultados obtenidos y organizar distintos entrenamientos. En cuanto al mapeo del centro, debemos evaluar el proceso de atención de estos pacientes que consultan, tanto desde la admisión hasta el tratamiento, pasando por el diagnóstico, y evaluar los recursos y cómo los voy utilizando estos recursos que podemos llegar a disponer, ya sea el electrocardiógrafo y la realización del electrocardiograma, un triage, la posibilidad de realizar o no trombolíticos y tener un personal entrenado. En cuanto al tipo de estrategia de reperfusión a seguir, lo primero que me debo preguntar si estoy en un centro sin hemodinamia, y que esto también ya lo vimos, es si puedo derivar al paciente para una angioplastia primaria dentro de los 120 minutos. Obviamente que si lo puedo hacer, si se puede hacer, se debe derivar ese paciente, y en caso de no poder hacerlo, tengo que infundir trombolíticos rápidamente y ya allí plantearme la derivación a un centro que pueda realizar angioplastia, ya sea angioplastia de rescate o para una estrategia fármaco-invasiva dentro de las 24 horas de pasado el trombolítico y luego de las 2 horas, como vimos previamente. Pero también tenemos otras opciones un poco más precarias, por llamarlo de alguna forma, o sin tanta logística como para poder llegar a infundir trombolíticos si es que estoy en un centro sin hemodinamia, y es aquella en la cual el paciente nos consulta en el consultorio privado o en un centro de atención primaria. Para esto es crucial, como en todo el proceso de un paciente que consulta con dolor precordial, la realización de un electrocardiograma dentro de los 10 minutos de la consulta y inmediatamente llamar a un servicio, una vez realizado el diagnóstico, inmediatamente llamar a un servicio de emergencias médicas para que el paciente sea derivado, idealmente a un centro con hemodinamia. Ahora bien, si ese centro con hemodinamia está alejado o tengo problemas en logística para cumplir ese periodo de tiempo, derivarlos por lo menos a un centro donde le puedan llegar a pasar trombolíticos.
En cuanto a la organización del centro en sí, en la admisión, los pacientes con síntomas sugestivos de infartos deben ser tratados rápidamente o deben ser recibidos rápidamente para la realización del electrocardiograma, y el cual debe ser realizado dentro de los 10 minutos e interpretado por algún médico para poder arribar a un diagnóstico. Y con respecto al tratamiento, implementar distintas estrategias según el escenario que corresponda. Si voy a derivar un paciente para angioplastia, debo tener un trabajo coordinado con ambulancias locales, y el traslado de este paciente debe ser prioritario. Y si voy a iniciar trombolíticos, debo tener a médicos entrenados para la infusión de los mismos y derivarlos luego de la infusión. ¿Y cuánto tiempo debería de tardar un paciente para ser derivado de angioplastia? Dijimos que tiene que ser menos de 120 minutos, pero es muy importante tener en cuenta que esos 120 minutos son desde el primer contacto al centro sin hemodinamia hasta que pasó la cuerda por la lesión culpable, y no son 120 minutos hasta que llega al centro con hemodinamia o 120 minutos desde que salga de mi centro. Y allí hace de que las distancias incluso puedan ser mucho menores las necesarias para poder cumplir con este objetivo. Tal es así de que tenemos unos primeros 10 minutos iniciales que dijimos que es la realización del electrocardiograma, y dentro de los primeros 30 minutos tenemos lo que se denomina DIDO, de la abreviatura Dorin-Doraut, del ingreso y la salida del paciente en ese lugar, en ese centro que no dispone de hemodinamia, o sea que dentro de los 30 minutos el paciente debe haber salido de mi centro. Tengo como máximo otros 30 minutos para el traslado del paciente en general, y luego tenemos otros 60 minutos para el tiempo puerta-balón. O sea de que muchas veces cae en la falsa creencia o el falso pensamiento que si tengo un centro, soy del interior, si tengo un centro que está a 80, 90 kilómetros, por lo tanto tengo menos de una hora de traslado, lo puedo derivar, pero debo tener en cuenta todo esto previamente, y no siempre se cumplen, o en la mayoría de las veces, como vamos a ver, no se cumplen con esos tiempos. Y con respecto a la evaluación continua que debemos realizar, ¿sí? Para saber cómo estamos tratando a nuestros pacientes, es fundamental medirnos, y en este caso medir los tiempos. Y esos tiempos, pues, los tiempos que se sugieren medir son el tiempo que transcurre desde el primer contacto médico a la realización del electrocardiograma, menos de 10 minutos, e idealmente esto debe ocurrir en por lo menos el 90% de mis pacientes. El tiempo que transcurre desde la realización del electrocardiograma al inicio del trombolítico, que debe ser menos de 10 minutos, y el tiempo del Dorin-Doraut, que debe ser menos de 30 minutos también en el 90% de los pacientes. ¿Qué podemos comentar respecto a estos aspectos que estamos charlando dentro de los pacientes incluidos dentro de la iniciativa Stent Save a Life? Podemos decir que el 13% de los pacientes que ingresan a un centro sin angioplastia, solo el 13% recibió algún trombolítico. Y de estos que recibieron un trombolítico, más o menos la mitad no reperfundió y la otra mitad fue derivado para una estrategia fármaco-invasiva. Ahora bien, dentro de los pacientes que fueron derivados para angioplastia, en la hoja de registro propiamente dicha de la iniciativa, un 88% puso de que el centro tenía una disponibilidad de angioplastia dentro de los 120 minutos. Y otro 12% puso que la angioplastia no estaba disponible dentro de los 120 minutos. Claramente aquí ya tenemos una de las cosas de que en este 12% de pacientes se podría haber realizado una estrategia fármaco-invasiva per se, sin dudas, desde el mismo momento de que el personal que derivó al paciente ya sabía que iba a tardar más de 120 minutos. Pero veamos otra cosa más interesante, que tiene que ver con el 88% que dijo, o uno piensa o cree que tenía un centro disponible con angioplastia dentro de los 120 minutos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Todos los pacientes que fueron derivados para angioplastia, fíjense el tiempo que tardaron. Tardaron 123 minutos en el DIDO más el traslado y otros 37 minutos en el tiempo puerta-balón en ese centro con hemodinamia. Es decir, se tardó más o menos, se tardó 160 minutos. Solamente un 27% de los pacientes cumplieron con el tiempo recomendado y sugerido de un puerta-balón menos de 120 minutos. O sea que estamos bastante mal. Algo similar se vio en el registro en el ARGENYAM. En el ARGENYAM, en su fase inicial, donde se incluyeron más o menos 1.700 pacientes, los pacientes que fueron derivados para angioplastia primaria tuvieron un tiempo puerta-balón desde el primer contacto en un centro sin hemodinamia a la angioplastia de 200 minutos.
Sin embargo, los que consultaron en un centro que no disponía de angioplastia, pero infundieron trombolíticos, lo infundieron dentro de los 60 minutos como mediana, ¿sí? Fíjense la gran diferencia que ya tenemos allí. Esto ya se comentó, ya de las distintas estrategias de reperfusión, simplemente para resaltar que menos de un 3% se realiza estrategia farmacoinvasiva y en menos de un 3% se requiere de una angioplastia de rescate. Y acá, si bien esto también ya se comentó, y me parece importante resaltar y nuevamente reforzar el concepto de que la estrategia farmacoinvasiva tiene una mortalidad que numéricamente es del 4.3%, que incluso es menor a aquellas que se realizan luego de las 3 horas de los pacientes que consultan con dolor precordial y obviamente menor numéricamente que la mortalidad global en el registro. Por lo tanto, podemos concluir diciendo que la organización de los centros sin angioplastia resulta fundamental para que los pacientes con infarto reciban un tratamiento de reperfusión a tiempo y que la decisión de la estrategia de reperfusión dependerá de la disponibilidad de contar con un centro con angioplastia cercano y de los recursos disponibles. Muchas gracias.